Hola, bienvenidos a la 10ª clase de parseo y generación de código. En la clase de hoy vamos a estudiar primero el problema de asignación de registros y después vamos a hablar un poco de manejo automático de memoria o garbage collection. Entonces la idea es que lo que hemos visto hasta ahora era cómo, por ejemplo, podíamos traducir un programa a código intermedio, y este código intermedio, por ejemplo, si usaba código de otras direcciones, habíamos dicho que en el código de otras direcciones uno podía usar una cantidad ilimitada de registros. Por ejemplo, este programa hace un for de 1 hasta n, y en cada iteración a la posición i de un arreglo b le asigna 2bi más bi más 1. Entonces acá, ¿cómo se compila esto? Bueno, inicializamos, primero las variables se van a asignar a registros. Entonces la variable b, que es el arreglo o el vector, va a estar en el registro t0. La variable n la suponemos que está guardada en el registro t1. La variable i, que es el índice, la vamos a suponer guardada en el registro t2. Entonces lo primero que hacemos es inicializamos el contador que está en el registro t2, que corresponde al índice i en el valor 1, y ahora tenemos una etiqueta para que inicie el ciclo, que el ciclo va a ser todo este, y en cada iteración del ciclo verificamos si el contador i, o sea lo que está almacenado en el registro t2, superó la constante o la longitud de n, o el número n, y si es mayor o estricta, esto salta al final del ciclo, y si es menor o igual, entonces acá está el código que hace esa asignación de acá. Entonces leamos un poco la asignación de acá. Bueno, primero fíjense una cosa, que es que yo acá en la variable temporal t3 estoy guardando 8 por t2, donde t2 era el índice del arreglo. ¿Por qué estoy multiplicando t2 por 8? Bueno, simplemente es un detalle que por ahí tiene que ver con cuestiones de bajo nivel, pero la idea es que si, por ejemplo, la memoria está indexada, está direccionada por bytes, entonces, y si uno tiene un arreglo de, por ejemplo, enteros de 64 bits, entonces cada celda del arreglo va a ocupar 64 bits, es decir, 8 bytes. Entonces, si yo quiero acceder, por ejemplo, a la tercera posición del arreglo, o sea, a la que está en el índice 3, digamos, mejor dicho, que sería la cuarta, porque empiezan desde 0, digamos. Entonces tengo que acceder no al tercer byte a partir del inicio del arreglo, sino al 24º byte, ¿está bien? O sea, 3 por 24. Entonces por eso estoy multiplicando por 8 acá. Es un detalle de bajo nivel que solo lo comento como al pasar, ¿no? Entonces en T3 ahora tenemos la dirección de memoria o el offset, donde se va a encontrar el valor iésimo del arreglo, ¿está bien? Expresado en bytes. Entonces ahora en T4 podemos guardar el valor de T0 sub T3, o sea, de referenciar lo que hay en el arreglo en la posición T3, donde este offset, como dijimos, está expresado en bytes. En T5 guardamos el doble de T4, estamos haciendo esta multiplicación de acá. Después en T6 guardamos T2 más T1, porque ahora queremos acceder a la posición I más 1. Entonces T2 más 1 sería I más 1. De vuelta multiplicamos T6 por 8 y lo guardamos en T7. En T8 guardamos el arreglo T0 en la posición designada por el offset T7. En T9 guardamos la suma de T5 y T8, o sea, estamos haciendo esta suma. Y en T10 ahora de vuelta vamos a calcular el offset asociado al índice i para guardar en el arreglo. El T10 es 8 por T2. Acá el compilador no está siendo ingenioso en el sentido de reaprovechar sus expresiones que ya tuviera calculadas previamente, sino que simplemente cuando tiene que acceder a la arreglo en la posición i vuelve a tomar el índice y multiplicarlo por 8. Y ahora en la posición T0 sub T10 guardamos el valor T9. Incrementamos el índice porque cada iteración del for hay que incrementar el índice i, y saltamos al inicio del ciclo. Bueno, perdón si fue demasiado de bajo nivel la descripción de esta traducción, pero quería que se entienda bien qué es lo que está haciendo este código. Más que nada como para que vuelvan a repasar, o para que volvamos a repasar cómo se compila un programa de este estilo a código de otras direcciones. ¿Está bien? Bueno, pero me desvío un poco del curso de la clase. Volvamos al curso de la clase. El curso de la clase es que este programa, cuando lo compilamos, usamos
todos los registros que necesitábamos, todos los que hizo falta. Y ese ejemplo usa 11 variables que estaban enumeradas desde T0 hasta T10, 11 registros. Pero lo que sucede es que después, cuando uno quiera generar código máquina, o sea, código objeto para una arquitectura real, que es la que va a estar implementada en hardware, generalmente siempre en realidad las arquitecturas de hardware tienen una cantidad finita de registros, está bien, no tienen infinitos registros, tienen un número finito. Entonces, al momento de generar un código máquina, puede ser que no tengamos 11 registros. Hoy en día las arquitecturas modernas sí suelen tener 32, 64 registros, por ejemplo, pero hace más tiempo, por ejemplo, no sé, en los 90, o hace no tanto incluso, los procesadores Intel x86 tenían 8 registros, está bien. Entonces, si uno necesitaba compilar un programa que usaba 11 registros, no podía guardarlos todos en los registros del procesador, se las tenía que arreglar de alguna manera. ¿Y cómo es que uno se las arreglaba, o cómo es que el compilador se las arreglaba? Bueno, haciendo lo que se llama register spilling. Register spilling significa volcar el valor de algunos de esos registros en memoria principal. O sea, obviamente la memoria sí es mucho más grande y tiene espacio para guardar, bueno, no infinitas, pero una cantidad muy grande de variables, digamos que son tantas que uno puede olvidarse de que son finitas y puede hacer de cuenta que fueran infinitas, haciendo operaciones de load store. O sea que, por ejemplo, si yo tengo que trabajar con no sé, 50 variables y tengo solamente 8 registros, lo que puedo hacer es, bueno, me guardo algunas de esas variables que necesito, 5 o 6 en registros, y mientras tengo que operar con esas variables las mantengo en los registros. Cuando algunas variables ya no las necesito para operar de manera inmediata, digamos, usando operaciones del procesador, por ejemplo, operaciones aritméticas entre los registros del procesador, lo que uno puede hacer es, bueno, esa variable la puede guardar en la memoria y traerse de la memoria otra variable que es la que ahora va a necesitar a los registros del procesador para poder operar con ellas. Pero bueno, es deseable que el programa ya de entrada use pocos registros, porque si el programa usa de entrada muchas variables o muchos registros, después uno va a tener que hacer muchas operaciones de spilling, o sea, va a tener que llevar y traer de la memoria hacia los registros muchas veces esos datos, y la operación de llevar un dato a memoria o traer un dato de memoria es costosísima comparada con el costo de hacer una operación entre registros. Entonces uno quiere disminuir la cantidad de veces que se hace ese proceso de spilling. Para eso lo que nos gustaría es que, vuelvo atrás un cachito, que ya cuando generamos este programa nos quede con menos registros. En la clase pasada habíamos visto los números de Ershoff, que eran una manera de calcular una expresión que involucraba operadores binarios usando la menor cantidad de registros posible. Pero bueno, no todos son expresiones aritméticas, y a veces uno tiene un programa que ya está escrito, como este, por ejemplo, y no querría reducir la cantidad de registros que usa, o reducir la cantidad de variables que usa. Entonces, para resolver de alguna manera este problema, o para entender este problema, vamos a usar esta definición. Primero, recordemos la definición de variable viva. Esto lo vimos en la clase pasada. Tenemos un programa, y en un punto del programa, cuando lo estamos ejecutando, una variable x está viva. Si el valor que tiene actualmente x puede ser que se lo use en el futuro, en la ejecución de este programa. ¿Está bien? Si yo en algún punto posterior del programa piso la variable x con otro valor que no depende de x, bueno, ahí quizás el valor que tiene actualmente x no está siendo usado, entonces no está viva, ¿está bien? O sea, recordemos que, de vuelta, una variable está viva cuando el valor que tiene actualmente es el que se puede usar. No si la variable se va a usar, sino la variable con su valor actual. La vez pasada habíamos visto un algoritmo de análisis estático usando análisis de flujo de datos para aproximar el conjunto de variables vivas. Ahora
vamos a suponer que ya sabemos qué variables están vivas, o ponemos que tenemos una aproximación a ese problema, y lo que vamos a decir es que dos variables interfieren si en algún punto del programa están las dos vivas simultáneamente. Entonces podemos plantear el problema que teníamos de reducir la cantidad de registros que tiene un programa usando el lenguaje, la nomenclatura de teoría de grafos. O sea, lo que vamos a hacer es vamos a considerar el grafo de interferencia del programa. El grafo de interferencia va a ser un grafo que tiene un vértice por cada variable del programa, y además tiene una arista entre la variable b y la variable w si las variables b y w interfieren, o sea, si en algún punto del programa están simultáneamente vivas las dos. Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo estas tres variables, x, y, z, y supongamos que x y y interfieren. Eso significa que en algún punto del programa x está viva e y también, y en cambio z no interfiere con x y no interfiere con y. O sea que cuando x está viva, z no está viva, y viceversa. Cuando z está viva, x no está viva, y lo mismo con z e y. Entonces, la idea es que las variables que yo tengo se van a poder asignar a un número k de registros, por ejemplo a 10 registros, si solo si los nodos del grafo de interferencia se pueden pintar usando a lo sumo k colores. ¿Está bien? Con la restricción de que cuando yo tengo dos vértices adyacentes, o sea que hay una arista entre ellos, esos vértices se pintan de colores distintos. O sea, ¿qué significa esto? La idea es, quizás puede confundirlos esta manera de expresarla, pero la idea es algo sencillo en realidad, ¿no? Yo quiero a cada vértice darle un color, y ese color va a representar en qué registro voy a almacenar esa variable. También el color, digo color, pero podría decir un número, un índice, un número de registro. Entonces, lo que acá quiero decir es, bueno, la variable x la voy a guardar en el registro 1, por ejemplo. Le doy un color. Ahora, la variable y no la podría guardar en el registro 1, porque si la guardara en el registro 1, en algún momento yo necesito tener simultáneamente guardados los valores de x e y. Entonces, si yo la guardara en el registro 1, la variable y, necesitaría hacer spilling, o sea, necesitaría llevarme el valor de x a memoria para poder traer el valor de y, usar el valor de y en el registro 1, y después volver a traer x cuando la necesite, y sería incurriría en un costo de hacer operaciones de load store. Como yo quiero evitar eso, la idea es pintar a las variables que interfieran de colores distintos. Eso es lo que está diciendo esto. Entonces acá, como x y interfieren, como las dos pueden estar simultáneamente vivas, les voy a asociar distintos registros. Y por otro lado, ahora z, como no está simultáneamente viva con x ni con y, en realidad a z no hace falta que le asigne un registro nuevo, 3 por ejemplo. Ya la puedo guardar, por ejemplo, en el registro 1. Y como yo sé que x y z no están simultáneamente vivas, cuando x esté viva, voy a guardar el valor de x en el registro 1, y cuando x ya no esté viva, voy a poder usar ese registro para guardar la variable z. Bueno, este problema de grafos, o sea, el problema de si yo tengo un grafo pintar cada vértice de un color de tal manera que los vértices adyacentes tengan distintos colores, se conoce como coloreo, y en general si yo pido que el grafo lo pinte con a lo sumo k colores, eso se llama el problema de k coloreo. Es un problema muy conocido de teoría de grafos. Entonces, lo que vamos a hacer es, como ejemplo, vamos a armar el grafo de interferencia de este programa como primer paso, y ahora después vemos. Entonces, ¿cómo armamos el grafo de interferencia? Bueno, tenemos que ver cuáles son las variables que están vivas. El análisis de variables vivas, si ustedes recuerdan de la clase pasada, lo hacíamos como un análisis hacia atrás, porque hablaba de lo que iba a pasar en el futuro. Entonces la información tenía que fluir desde el futuro hacia el pasado, o sea, hacia atrás, era un análisis backward. Y era un análisis May, porque hablaba de lo que podía llegar a pasar en alguna ejecución. O sea, si el valor que tiene actualmente una variable en el futuro se puede llegar a usar, entonces significa que esa variable está viva. Entonces, como es un análisis backward, nos conviene, para hacerlo más rápido, digamos, empezar desde el final.
también para que quede un poco más claro qué es lo que estamos haciendo, empezar desde el final. Acá no hay ninguna variable viva. ¿Y qué pasa en este punto del programa? En este punto del programa, la variable t5 está viva porque la voy a usar y la variable t3 está viva porque la voy a usar. Entonces acá están vivas t3 y t5. ¿Qué pasa en este punto del programa? Ahora, la variable t3 está viva porque la voy a usar. La variable t4 está viva porque voy a usar su valor. Y la variable t5 está viva, bueno, no está viva porque después voy a usar su valor, pero antes de eso la estoy pisando, entonces t5 no está viva. ¿Qué pasa en este punto del programa? La variable t2 y t4 están vivas porque las voy a usar inmediatamente después, y la variable t3 también está viva porque después la voy a usar. Y acá T4 la estoy asignando, pero bueno, antes de asignarla la tengo que leer, entonces T4 está viva. ¿Qué pasa en este punto del programa? Bueno, T1 está viva, porque la estoy leyendo, T2 está viva porque la estoy leyendo, T4, bueno, T3 está viva porque la voy a usar después y no, en el medio no la asigné. Y T4 no está viva porque yo después la voy a leer, pero antes de eso la voy a asignar, entonces acá T4 no está viva. ¿Qué pasa en este punto del programa? Bueno, están vivas T1 y T2, seguro, porque las leo inmediatamente. T3 no está viva porque la asigno. En este punto del programa, ¿qué pasa? Bueno, T1 está viva porque después la voy a leer, y T2 ya no porque la estoy asignando. Y acá no hay ninguna variable viva. Entonces, este es el conjunto de variables vivas en cada punto del programa. Entonces, hagamos el grafo de interferencia de eso. Bueno, las variables se enumeran desde 1 hasta 5, entonces hagamos el grafo. T1, T2, T3, T4 y T5. Y la idea va a ser poner una arista entre dos vértices cuando esas variables interfieran, o sea, cuando haya un punto del programa en el que ambas están vivas. Por ejemplo, en este punto del programa solamente T1 está viva, así que eso no afecta el grafo. Acá T1 y T2 están vivas, entonces eso nos haría una arista entre T1 y T2 diciendo que como están simultáneamente vivas, están interfiriendo, entonces yo no quiero asignarlas al mismo registro. En esta línea T1, T2 y T3 están vivas, entonces T1 y T2 interfieren, T2 y T3 interfieren y T1 y T3 también interfieren. En esta arista T2, T3 y T4 están vivas simultáneamente, entonces T2 interfiere con T3, T2 interfiere con T4 y T3 interfiere con T4. Bueno, acá T3 interfiere con T4, eso ya lo sabíamos, y T3 interfiere con T5. Eso nos queda así. Bueno, entonces lo que vamos a querer hacer ahora es pintar, o sea, este es el grafo de interferencia, perdón. Entonces escribamos eso, grafo de interferencia. El grafo de interferencia es este. Y ahora vamos a querer pintar cada vértice de un color diferente. Y esos colores van a representar registros. Entonces la variable T1 la voy a guardar en un registro, ya digamos que el registro A. La variable T2 la tengo que guardar en otro registro porque interfiere con T1, no puede ser también en A, entonces la guardo en B. A T3 no la puedo guardar ni en A ni en B porque interfiere con T1 y T2, entonces la guardo en C. ¿Qué pasa con T4? Bueno, T4 interfiere con T2 y T3, o sea que no la puedo guardar ni en B ni en C, pero por ejemplo no interfiere con T1, entonces la podría guardar en A. Y T5 interfiere solamente con T3, entonces no la puedo guardar en C, pero sí la podría guardar en B o en A. Por ejemplo, la puedo guardar, no sé, en A. ¿Está bien? Esa sería una forma de colorear este grafo usando tres colores, digamos, tres colores de ese grafo. ¿Se puede colorear con menos de tres colores? Bueno, con menos no, porque T1, T2 y T3 interfieren todas con todas, entonces esas tres variables tienen que tener distintos colores, las tengo que pintar de distintos colores. Una vez que hicimos esto, lo que podemos hacer es este programa reexpresarlo usando estos registros. Entonces, ¿cómo sería ese programa reexpresado usando estos registros? Bueno, ahora T1 es el registro A, entonces lo que dice la primera línea es que el registro A guarda 9,
T2 asignarle 2 significa en la variable B, el registro B, guardar el valor 2. A T3 asignarle T1 por T2 se lee como en el registro C guardar A por B. Esta línea T4 asignarle T1 más T2 es que en el registro A guardo A más B. Bueno, fíjense, algo interesante que es que ahora en este momento yo estoy reusando el registro A. Antes en A estaba guardado el valor de T1, que era 9, y ahora lo estoy pisando con otra cosa. O sea, esta es esta línea acá, ¿no? Estará bien esa sobreescritura que yo hice, porque ahora perdí el valor que tenía A. Pero bueno, por el análisis que hicimos antes, está bien hacer eso porque el valor que tenía T1 ya no se va a usar más. Entonces por eso es que puedo reusar el registro A. Bueno, sigamos haciendo esta copia, digamos. Esta asignación a T4 asignarle T4 más T2 es hacer A asignarle A B de vuelta. O sea, fíjense que las instrucciones originales eran diferentes, pero las instrucciones que generamos ahora son la misma. O sea, se repite, digamos, o aparentemente se repite. T5 guardar T3 por T4 significa en A guardar C por A. Y ahora a T5 asignar T3 por T5 significa en A guardar C por A. De vuelta que estas dos instrucciones se parecen, son la misma a pesar de que estas dos eran diferentes. Okay. Bueno, fíjense, la conclusión cuál es que este programa usaba 5 variables y ahora obtuvimos un programa que usa solamente 3 variables. Y el análisis que hicimos de variables vivas y el hecho de que los registros que usamos forman un coloreo del grafo que teníamos, nos aseguran que este programa hace lo mismo que hacía el programa original. Okay, bien. Bueno, esa es la idea de asignación de registros. Ahora, un comentario es que el problema de colorear un grafo usando a lo sumo k colores es un problema NP completo. Eso probablemente lo hayan estudiado, supongo que en teoría de la computabilidad. ¿Qué significa que un problema sea NP completo? Significa que nadie sabe cómo resolverlo de manera eficiente. O sea que los mejores algoritmos que se conocen son exponenciales. Eso es algo malo, digamos, ¿no? Porque si yo tengo un programa que usa, no sé, 100 variables y quiero reducir la cantidad de variables que usa, debería armar un grafo de 100 vértices y tratar de colorearlo con menos colores. Si el algoritmo es exponencial, eso tardaría mucho tiempo y sería impracticable, ¿no? Pero bueno, no es tan problemático esto para nuestro contexto. ¿Por qué? Bueno, por un par de cosas. Primero, es que cuando uno compila un procedimiento de un lenguaje de programación, ese procedimiento a veces no usa tantas variables. Por ahí usa, no sé, entre 10 y 30 variables, digamos. Y bueno, ese problema quizás es manejable para hacer coloreo y quizás se puede resolver de manera exacta usando algún algoritmo incluso de fuerza bruta o algo así. ¿Está bien? Ya 30 por ahí es mucho, pero de todas maneras lo que quiero decir es que si este número es chico, quizás se puede manejar. Quizás el problema es manejable a pesar de que tenga complejidad exponencial la solución. Pero bueno, más allá de esto, que es si quieren un detalle o una observación, es que lo importante es que el compilador no tiene que generar el código óptimo, o sea, el mejor código de todos que usa la menor cantidad de registros posible. No hace falta que el compilador haga eso para que sea un buen compilador. Bastaría con que genere código razonablemente bueno. O sea, por ejemplo, si el programa original usaba 100 variables y la solución óptima usa 6 registros y yo no puedo usar 6 registros, pero bueno, con una técnica heurística puedo lograr que el programa use solo 10 registros, bueno, está perfecto. O sea, eso reduce muchísimo el impacto, o sea, el uso de memoria y la cantidad de operaciones de load y store que uno tiene que hacer para hacer el spilling. Generalmente los problemas de optimización son problemas de atacar el grueso de los costos. Y bueno, una heurística, o sea, una solución aproximada que uno pueda tener para ese problema, generalmente va a poder lidiar con el grueso de los costos.
Y esas heurísticas que hay para el problema de coloreo en general son eficientes, o sea, hay heurísticas, por ejemplo, en tiempo lineal, y dan resultados que son razonables para los problemas que uno se encuentra en la práctica. Bueno, además, algo interesante es que los programas que aparecen en la realidad, cuando uno arma el grafo de esos programas, el grafo generalmente no tiene cualquier forma, o sea, no es un grafo arbitrario, sino que esos grafos tienen cierta estructura que está dada por la estructura que suelen tener los programas. Entonces, aprovechando esa estructura que casi siempre suelen tener los grafos asociados a los programas, hay heurísticas de coloreo que están orientadas específicamente al problema que estamos viendo ahora, que es el problema de asignación de registros. Por ejemplo, hay una técnica que se llama Iterated Register Coalescing, que si ustedes buscan van a encontrar cómo funciona esa heurística para colorear grafos de interferencia, digamos. Bien. Bueno, ese es el tema de asignación de registros.